Las tensiones entre Israel e Irán crecen y preocupan a la comunidad internacional. ¿Qué hay detrás de estos ataques? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, con la mirada puesta hoy en Medio Oriente. La entrevista es con el analista internacional argentino, el doctor Paulo Bota. Él es director de la Oficina de Trends Research y Advisory en América Latina, con quien vamos a profundizar en este tema. Hay mucho por hablar con él. Quédense, esto recién comienza. Es Enfoque. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Paulo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por recibirnos. ¿Qué primera lectura haces de lo que está ocurriendo entre Irán e Israel? Bueno, podemos hacer varias lecturas. Yo diría que desde un punto de vista más general, eh, encontramos de nuevo una oposición, o más bien diría una falta de complementariedad entre los objetivos que se señalan y lo que realmente podrá conseguirse. Me explico de manera más concreta. Sí. Si cuando analizábamos el conflicto de Gaza decíamos que una contradicción era que derrotar militarmente a Hamas y hacer que regresen los rehenes que estaban en manos de este grupo terrorista eran casi objetivos contrapuestos, yo creo que podemos decir lo mismo hoy por hoy con respecto a Irán. Atacar militarmente el programa nuclear de Irán no necesariamente significa que eso pueda conseguirse desde el punto de vista militar. O para ser más concreto diría, o agregándole algo más, atacar a la red de comando y control de Irán por los asesinatos a los principales líderes del sistema de seguridad y defensa no necesariamente asegura que quienes ocupen su lugar estén más dispuestos a negociar. Por eso digo que en ese sentido casi que yo diría veo una similitud. Lo que se dice que quiere conseguirse a través de los medios militares tal vez pueda significar una ventaja a corto plazo, pero a mediano y largo plazo las consecuencias de los ataques militares no auguran en principio que puedan conseguirse esos objetivos y pueda darse el objetivo de estabilidad. Uh-huh. ¿Y qué intereses estratégicos están en juegos, tanto para Irán como para Israel en esta disputa? Bueno, Irán resulta claro, el primer ministro Netanyahu dio dos discursos, uno en inglés hacia la comunidad internacional, Sí. uno hebreo hacia el propio Israel, y resulta bastante claro que no es una novedad, ¿no? Netanyahu siempre ha dicho que, parafraseando en algún discurso que alguna vez dio, es nuestro primer problema de seguridad es Irán, nuestro segundo problema de seguridad es Irán, nuestro tercer problema de seguridad es Irán. Resulta claro para Netanyahu que Irán no puede conseguir ningún tipo de desarrollo nuclear. Eso es visto como una línea roja, que no está dispuesto a negociar. En este sentido, el objetivo resulta claro. Luego podríamos agregarle otros objetivos, como yo diría tal vez presionar, algunos dicen Estados Unidos, para que estas negociaciones que iban a tener el fin de semana pasado, la sexta ronda, probablemente sean o bien, digamos, o bien abandonadas o bien reencausadas con otra urgencia. Eso creo que es los objetivos de Netanyahu. Y tampoco lo deberíamos descartar que tenga unos objetivos de política doméstica, tomando en cuenta que al inicio del conflicto, de los ataques de Israel del día 13 de junio, Netanyahu estaba sufriendo realmente una embestida por parte de la oposición que hubiera puesto en duda su continuidad como primer ministro. Con respecto a Irán, sus objetivos hoy en día son varios. En primer lugar, resulta el ataque israelí y el asesinato de tantos altos mandos en tan poco tiempo, casi yo diría de manera paralela, es verdaderamente una humillación en términos de seguridad para Irán. Y en Uh-huh. este sentido, Irán necesita dar algún tipo de respuesta. En segundo lugar, los ataques que está sufriendo y las escasas, y voy a decirlo de esta manera, escasa posibilidad de respuesta que tiene Irán, que eso significa que su capacidad militar se ha degradado de manera muy significativa, también requiere algún tipo de respuesta. Pensemos que hemos pasado digamos, de casi 200 misiles el primer día
hasta 30 misiles enviados a Israel el cuarto día, ¿no? Eso significa que hay una disminución sensible. En lugar de aumentar, cada vez se envían más palabras y menos misiles, para decirlo de una manera, ¿no? Entonces, Irán necesita salir de este impasse, dar alguna respuesta que tiene que ver tanto para su opinión pública como para el exterior, pero es muy difícil hacerlo en una situación de debilidad. Eh, Creo que lamentablemente por lo que se ve en esta situación, no vemos una solución a corto plazo, porque ambas partes encuentran más incentivos para seguir embarcados en soluciones militares que para sentarse a negociar. Paulo, mencionabas a Estados Unidos y teniendo en cuenta un poco la retórica del presidente Donald Trump contra Irán y su líder supremo Ali Khamenei, ¿es posible la intervención militar estadounidense en este conflicto? Sería muy difícil, entre otras cosas, primero sería muy difícil de venderlo, utilizar esa palabra para la opinión pública norteamericana. Recordemos que el presidente Trump hizo campaña diciendo, yo voy a traer la paz a las guerras, no voy a generar nuevas guerras. En hace poco más de un mes, cuando visitó Arabia Saudita, dijo, mis opositores son los que creían por el cambio de régimen a través de la fuerza y llevaron destrucción, yo no quiero nada de eso. Entonces sería un cambio muy fuerte en su discurso y que afectaría básicamente también a su base electoral. En este sentido lo veo difícil, ¿no? La hipótesis, o mejor dicho, la política de Trump es no vamos a seguir con la guerra en Ucrania. Hay que presionar para que se termine el conflicto en Gaza. Ahora, iniciar un conflicto sería muy, muy difícil de lograr. Lo que sí vemos es que, sobre todo, y esto a veces parece poco analítico, pero si uno sigue los tweets del presidente Trump, cada vez son más duros, ¿no? Hace pocas horas acaba de decir rendición incondicional, ¿no? Ya no hay poco espacio para la negociación en Irán. Y en este sentido, parece que Netanyahu ha logrado lo que se creía que era imposible, que era vuelva a haber una buena coordinación entre Netanyahu y Trump, que desde el mes de febrero, de la visita última de Netanyahu a Estados Unidos, había habido, diríamos, ciertos cortocircuitos, porque mientras Trump decía que tenía que seguir apostándose por la negociación, Netanyahu decía no, no hay lugar para la negociación. Algunos dicen esto es una especie de policía bueno, policía malo, pero el objetivo es el mismo. Otros dicen en realidad han logrado ahora reacomodarse. Lo cierto es que encontramos de nuevo, hoy por hoy, a diferencia de lo que pasaba hace 5 días atrás, una coincidencia. Los dos dicen, tanto Israel como Estados Unidos, Netanyahu como Trump, Irán debe abandonar completamente su programa nuclear. Y esta coincidencia entre Israel y Estados Unidos se afirma también en la cuestión nuclear contra Irán por el poder político y estratégico en Medio Oriente o por las dos y un poquito más. No, no, absolutamente todo. Lo que se está discutiendo no es solamente el programa nuclear. El programa nuclear es una discusión técnica. Lo que se Ujú. está discutiendo es cuál es el orden regional en Medio Oriente, cuáles son los actores hegemónicos en la región de Medio Oriente, cuál es el papel que le ocupa a las grandes potencias extrarregionales, si Estados Unidos realmente es extrarregional por su presencia tan concreta en la región de Medio Oriente. Creo que en este sentido hay una discusión de fondo que es mucho más compleja, ¿no? ¿Cuál es el lugar que va a tener Irán en la región de Medio Oriente? Algunos afirman que lo que está haciendo Israel es reorganizar Medio Oriente a partir de un acto de actos de fuerza, ¿no? Lo de Hamas, lo de Hezbollah en Líbano, la posición, apoyar a los grupos opositores en Siria, lo que está haciendo ahora mismo en Irán con los judíes. Lo cierto es que lo que vemos es una vez más Medio Oriente, donde hay poco espacio para el derecho internacional y mucho espacio para el uso de la fuerza. En ese escenario que estás describiendo, ¿qué rol juegan China y Rusia en este tablero geopolítico? Eh, Papeles menores. ¿Sí? Resulta claro que China es un estado que, como todas las grandes potencias comerciales, necesitan de estabilidad. Y particularmente en los últimos años, China ha fortalecido mucho sus vínculos económicos, especialmente los energéticos, con la República Islámica de Irán. Y lo último que quisiera China, a pesar de tener sus propios problemas en términos de su capacidad económica, los problemas que ha tenido, lo último que quiere China es que una de sus principales, digamos, fuentes de hidrocarburos desaparezca, ¿no? Entonces, o cambie,
o esté en un proceso de inestabilidad. Eso es lo último que quieren los chinos. Pero tiene una posición bastante, yo diría, equilibrada, como generalmente lo hace China con muchos conflictos. Y en el caso de Rusia, además está decir que tiene intereses muy concretos con respecto a Irán. Recordemos que Irán ha estado ayudando en términos incluso militares a Rusia en el conflicto de Ucrania en los últimos Ujú. años, que hay acuerdos muy relevantes entre los dos estados. Hace poco tiempo acaba de firmarse una especie de alianza integral entre los dos países, pero también es cierto que en el ámbito energético los intereses divergen de manera muy concreta, ¿no? Irán es el tercer país del mundo en reservas gasíferas, mientras que Rusia es el primero. Pensemos, un Irán integrado a la comunidad internacional sería una competencia para los mercados gasíferos de Rusia. Entonces, creo que en muchos ámbitos hay coincidencia, en otros ámbitos hay competencia. Lo que sí resulta claro es que por la situación que está viviendo hoy en día Rusia, no tiene demasiada capacidad como para influir en los actores que directamente están involucrados en el conflicto. Paulo, ¿y cómo repercuten estas tensiones en el equilibrio regional, pensando también en Líbano, en Arabia Saudita, en Turquía? Tal vez una de las cosas que vemos es que eh, el conflicto entre Israel y los llamados grupos proxies o grupos que respondían a Irán en los Ujú. últimos casi 2 años, ¿no? Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano, los diversos grupos y el propio gobierno de Al-Assad en Siria, los hutíes en Yemen, se han visto tan afectados en términos militares que hoy, por ejemplo, ya entrando casi yo diría el cuarto día del conflicto, no hay ninguno de estos grupos que esté actuando en nombre de Irán. Sí, lo que vemos es que cada uno de estos grupos tiene su propia agenda y incluso el discurso de Netanyahu fue bastante claro al respecto. Dice, gracias a que nosotros terminamos con Hezbollah, Líbano hoy tiene un gobierno. Gracias a que nosotros apoyamos a los opositores, hoy Al-Assad no está en Siria. Entonces, está diciendo casi claramente, somos los que hemos llevado la estabilidad a estas regiones. Pero más allá de lo que haya dicho en ese discurso Netanyahu, lo que resulta claro es que hoy no escuchamos a Hezbollah, a Hamas, a nadie diciendo que va a apoyar a Irán. Y ese es creo que es el dato novedoso que no veíamos tal vez en los últimos, lo diría, por lo menos 20 años. Ujú. Pablo, y ya no pensando en estrategia y en consecuencias globales, ¿cómo afecta todo esto a la población, a los civiles, tanto israelíes como iraníes? Como en todos los conflictos y mucho más en conflictos urbanos, los civiles son realmente los que llevan la peor parte, no solamente porque sus vidas corren peligro, pueden resultar heridos o muertos, su infraestructura, sus casas destruidas, sino porque su vida se ve absolutamente trastocada. ¿No? No, la gente no puede estudiar, no puede trabajar, va a tener sus economías, su economía va a estar destruida, la posibilidad de que tal vez puedan viajar se ve totalmente afectada. Lamentablemente la población la población civil se ve afectada. Más allá de las consideraciones, más allá, digamos, de las justificaciones que puedan argumentarse. Resulta casi, yo diría, paradójico, ¿no? Porque si una de las cosas que estábamos discutiendo hace unos meses atrás era la creciente impopularidad que tenía Netanyahu en Israel. Resulta claro la creciente impopularidad del gobierno iraní y ahora resulta que sus propias poblaciones se encuentran en cierto sentido presas de estos liderazgos poco apoyados por su propia población, pero que son ellos precisamente sus poblaciones las que sufren las consecuencias directas de las decisiones de estos gobiernos. Pablo, ¿y qué escenario ves a corto y a mediano plazo en este conflicto? A corto plazo, como recién lo mencionaba, creo que es eh, eh, va a ser difícil encontrar incentivos para que las partes se sienten a negociar. Ese que yo creo que es el gran problema. En toda negociación siempre tiene que haber una especie de cálculo racional, ¿no? De sentarse a negociar es más fácil obtener, sería más fácil obtener los resultados que uno quiere que seguir discutiendo, peleando, usando la fuerza. La cuestión es qué incentivos van a tener las partes. Eso hoy parece bastante complicado. Sí, tomando en cuenta que yo tal vez sigo un poco más desde el punto de vista profesional la realidad en el lado iraní, me parece que se vienen cambios muy significativos. Eh, los nuevos líderes del sistema de seguridad
y defensa en Irán son una nueva generación que ya no fue la generación que participó en el conflicto de Irán-Irak entre los 80 y el año 80-88 cuando eran muy jóvenes. Hoy viene una generación que no hizo esa guerra. Y esa generación tiene una forma de pensar distinta, aún las que están en los ámbitos militares. Creo que ese cambio va a augurar tal vez muchas más tensiones en el seno del élite dirigente iraní, porque es gente que se ha conformado en base a otra actitud, es de otro momento. Creo que va a ser mucho más difícil en este sentido encontrar esos puntos de negociación con una generación que está llegando recién al poder y que tal vez no tiene mucho ejercicio del mismo. Y eso siempre en las élites dirigentes termina siendo algo bastante complicado. Doctor Paulo Bota, director de la oficina Trends Research and Advisory en América Latina. Muchas gracias por estos minutos con enfoque. Por favor, muchas gracias a ustedes por llamarme. La tensión entre Irán e Israel no es nueva, pero lo que ocurre hoy puede marcar una diferencia en la región y en el mundo. Si les interesó este programa, les gusta la geopolítica y el análisis, pueden suscribirse a Enfoque, activar la campanita y compartir el contenido para que llegue a más personas. Tengan todos una excelente jornada. Buena vida para todos.